piernita, la rodilla no quiso colaborar mucho, pero la lengua no me duele. We're going to be sitting down this morning. My knee didn't want to cooperate with me, but my tongue is still ready to go. Sí. Estamos felices, seguimos bendecidos porque tenemos a un Dios bien maravilloso. We are happy, we are blessed because we have a marvelous God, A un Dios sumamente fiel. a faithful God. Gloria al Señor. Con Él no nos la acabamos, hermano. Glory to God. Él es sumamente hermoso. Y si se puede uno contar todas las maravillas que Dios hace a favor de uno, God is no nos amazing. cabe en el corazón. If we could count all the blessings that God has given us, we can't count them with our hands. Así como está sentadito, le invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Let us pray. Te amo con todo mi ser, Jesús. Has sido bien bueno. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad tan hermosa que nos muestras día con día. Todo mi amor y adoración es para ti. Gracias por estar presente en este lugar. Gracias por traer libertad para adorarte. Te hace real, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en mucho agradecimiento. Ponemos este servicio, Señor, está tiempo de compartir la palabra en tus manos. Espíritu Santo, haz tú la obra. En cada corazón derrámate. Trae una palabra de las muchas que voy a hablar, que una palabra impacte los corazones, penetre hasta lo profundo de nuestro ser y que nuestras vidas sean transformadas para la gloria de tu nombre. Me pongo en tus benditas manos, Señor, sabiendo, reconociendo que yo sin ti soy nada y que realmente me pongo en tus manos para que tú fluyas a través de tu Espíritu Santo, llenando cada corazón y cada vida. Trae renuevo de fuerzas, trae un ánimo hermoso, Padre, trae vida a aquel que se siente sin fuerzas, Señor. Presento nuestra vida, nuestro ser, y este tiempo lo pongo en tus manos. Amén. Escuché una predicación hace algún tiempo de uno de los hermanos que a mí me gusta cómo predican y me impactó mucho, me bendijo. Quizá muchas veces porque escuchas una palabra en un momento preciso y es lo que necesitas escuchar, ¿verdad? Pero tomé mucho de esa predicación para compartir con ustedes. Entonces me gusta decirlo porque pues no salió completamente todo de mi corazón. Llegó a mi corazón y de eso les voy a compartir, de lo que Dios bendijo mi vida. There was a preaching there was a preaching that I listened to not too long ago, and it really, really blessed my heart. And so I'm going to be touching a little bit on that today. So I can't say that this message came entirely from me, but it definitely spoke to my heart. En Efesios 2:10, a este pasaje me tocó. In Ephesians chapter 2, verse 10, Dice así: it says like this. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el enfoque que quiero darle a este pasaje es este: And I really want to focus in this message on this. que Dios creó primero nuestro propósito That God first created our purpose, y luego nos creó a nosotros. and then He created us. Y por esa razón fuimos ya diseñados exactamente para un propósito definido.
And for that reason, we were already created for a defined purpose. Dios no hizo errores. God didn't create or make any mistakes. Al crearte a ti, To create you, hizo algo especial. He did something very special. Cada uno de nosotros fuimos creados ya, antes de ser formados, ya traíamos un propósito. Before we were formed, we already had a purpose. Las más de las veces cuando enfrentamos un problema, un reto, un llamado, Whenever we face a challenge or a struggle, como que sentimos que a veces es demasiado para nosotros or when we receive a calling, sometimes we feel like it's too much for us o imposible de llevar a cabo. or impossible to see it through completion. Muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos y decimos, no la voy a hacer. And a lot of times we may not say it, but we think it, where we say, I'm not going to make it. Si viene esta situación, yo no la voy a pasar, If this situation happens, I'm not going to be able to make it porque la situación es muy grande para mí. because this situation is too big for me to handle. Y yo veo dos posibilidades. And I see two possibilities here. Una es que si el reto es muy grande para ti e imposible para ti, es que no es de Dios. No viene, ese reto no viene de parte de Dios. If this challenge is impossible to accomplish or to get to, that means that this did not come from God. Pero la otra posibilidad es But the other possibility is que aunque parezca muy imposible, that if something is extremely impossible, en ti ya está la capacidad but you already have the capability in you para llevarlo a cabo. to walk the purpose through. ¿Está de acuerdo? Everybody agree? Y quiero que vayamos al primer libro escrito en las Escrituras, Génesis. And I want us to go to the first book of the Bible. Y vamos a ver allá la creación. And we're going to start in the beginning. Okay. En Génesis 1:1 se los voy a leer, dice de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Comienza diciendo el principio de todo lo que ha sido creado. It starts to talk about the beginning when everything was created. Y luego, de allí sigue describiendo por cinco días más exactamente todo lo que creó en 5 días. And it talks about everything that was created within the first 5 days. Nos menciona cómo creó los astros, las constelaciones, It talks about how the skies, the stars, and the constellations were created. crea los mares, océanos y todos los animales que se mueven en The ellos, seas, the oceans, and all the animals that move within them. montañas, valles, campos, Mountains, valleys, hills. todo el existente con el poder de su palabra. Everything came into existence through the power of His word. Pero luego crea al hombre de una forma diferente. But then He creates man in a much different way. Leámoslo allí en el capítulo 1 del 21 al 26. Bueno, 21, 22, 24 y 26. We'll go to Genesis chapter 1, verse 21 through 22, and then verse 24 to 26. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas, y produjeron según su género. Escuche. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios de la tierra
según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según la tierra, sobre la tierra según su especie. Y dijo Dios, era bueno. Entonces, yo le voy a poner ahí una coma. Dijo Dios, hagamos al hombre, no según su especie y ni su género. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si pudo notar, por 7 veces menciona que Dios creó lo existente por los 5 primeros días según su género y su especie. If you take note that in this passage it mentions it 7 times, that everything was created according to its kind or species. Pero luego menciona de una manera diferente cómo fuimos creados usted y yo. But then it mentions how we were created in a much different manner. Y está en Génesis 1, 27 y 28. Y lo voy a leer. In Genesis chapter 1, verse 27 through 28, it says, Creó Dios al hombre según su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Llena la tierra y sojuzgarla. Señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos en las escrituras cómo Dios crea todo, pero crea de forma diferente, muy hermosa al ser humano, y hace una gran separación, hace una distinción bien clara de cómo fuimos nosotros creados. we see how the Lord makes a big distinction between how he created the animals and the species, but when it comes to making us, En Génesis 2:8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. Algo que yo deseo que note es que Dios no puso a Adán en un bosque, sino que lo puso en un jardín. and I want you to take a look at something that when the Lord created Adam, he didn't put him anywhere, right? He put him in, he could have put him in the forest, but instead he put him in a garden. El bosque tiene su propio ecosistema, Now, the forest has its own ecosystem, pero Dios lo puso en un pedazo que Dios preparó para ellos, para el hombre y la mujer. but the Lord put him in a very specific place that he had prepared for them. Él hizo un jardín. He put them in a garden. Qué Dios tan bonito servimos, ¿verdad? Tan detallista. What an amazing God that we serve. He's so detailed. Y lo puso ahí para que Él gobernara, para que Él dirigiera la obra, el cuidado de aquel lugar. And he put him there so that he could govern it and so that he could take care of that place that he put him in care of. Note, crea primero todo lo demás y luego crea al hombre. Just take note, right? He creates everything else and then he creates man. Primero crea el propósito First, he created the purpose y luego lo crea al hombre, and then he created man, Adán y a Eva. Adam and Eve. Me gustaría que nos quedáramos un poquito en ver las diferentes maneras de la creación que Dios hizo entre el hombre y la mujer. I want to stay here for a second and see the differences that God made through his creation of man and woman. ¿Qué nos hace tan especiales, hermano? What makes us so unique or special? Que Dios tomó el tiempo con usted That the Lord took his time with you para formarlo. to form you. Tomó el ADN de su mamá y de su papá y luego empezó a crear algo hermoso en el vientre de su madre. He grabbed the DNA of the father and the mother, and then he created something beautiful in the womb.
Y le puso todos los detalles que usted muchas veces mira como defectos. And he made everything so detailed that sometimes in our eyes we see them as defects. Que para Dios es bellísimo. But in the Lord's eyes, it's something so beautiful Porque usted lo refleja a Él. because you are made in his image. Ay, eso a mí me llena mi corazón. That just fills my heart so much. Y luego dice que toma barro del suelo. And then he says that he takes clay from the ground. Y luego empieza a formar un muñequito, un monito. And then he begins to sculpt. Yo imagino que le hacía. He started sculpting with his hands a small figure. Le raspaba y le pulía, He would take off and sculpt. ¿verdad? Y él lo estaba ahí formando. And he was there forming it. Y lo hizo con las 3 Fs. And he did it with the 3 Fs. Feo. No sale en inglés, mijo. Fuerte y fornido. Strong, beautiful, and hefty, I guess. No, no beautiful. No, not beautiful? No, What ugly. Oh, ugly. I was trying to change that up, trying to save us. Pero luego crea la mujer. But then he creates the woman. Y eso me encanta a mí. And this is what I love the most. Que lo hizo dormir al hombre, le saca un pedazo de costilla, una costilla dice, He puts the man to sleep, and then he takes out a rib. de ese lado pero duro, But that side of, hard, it's a hard, a hard bone, a hard bone. yeah. Okay. Y lo empieza a formar And he begins to form, y empieza a hacerle curvas. Oh, and he begins to make this creation curvy, bella, beautiful, femenina, feminine. y se la da a Adán. And he gives her to Adam. Y me imagino que cuando Adán la vio dijo, wow. And when Adam saw her, he was like, wow. Nos hizo diferentes porque teníamos diferentes propósitos. And he made us different, man and women, because there are different purposes Con diferentes materiales, with different materials para que cumpliéramos cada quien nuestro rol en la vida. so that we could each fulfill our roles in our lives. Ahorita con tanto engaño en el mundo, Right now, there's so much confusion in this world. vemos que pues la mujer, ¿verdad? Por las personas feministas, And we see that there are so-called feminists. pueden decir, pues las mujeres podemos hacer todo lo que los hombres hacen. They begin to say, well, we can do anything a man can do. Y los hombres confundidos And some confused men dicen, yo puedo hacer todo lo que las mujeres pueden hacer. say, I can do everything a woman can do. Pero si vemos la realidad, But if we see the reality que ya tenemos las mujeres ciertas capacidades que los hombres no tienen, that there are certain capabilities that women may have that men don't. y cuando lo hace el hombre y la mujer se nota la diferencia, And when a woman does it rather than a man, you can tell the difference. porque obras en lo óptimo de tu vida. You can do the best because you were created for that. You can do your very best in that in your role because that's what God created you for, Y viceversa. and vice versa. Cuando tú entras en lo que es tu esencia, When you enter in what it is your essence, ya en ti está la capacidad. that capability in that role is already within you. Fuiste creado para eso. You were created for that. En ti está esa capacidad y esos dones, ese carácter, todo lo que necesitas para para salir en la vida
y salir con excelencia, hermano. The characters, the capabilities, everything that was formed in you is already there in order for you to be successful in this, in your role and in your purpose. Quiero que miremos a Jeremías, I want to take a look at Jeremiah capítulo 1, versículo 4 al 10. Se lo voy a leer. chapter 1, verses 4 through 10. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, está hablando Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes que nacieses, ya te había santificado. Te di por profeta a las naciones. Y dijo Jeremías, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó su boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Wow. Mira, pero la respuesta de Jeremías es la misma respuesta que tenemos muchas veces nosotros. Oftentimes, we have the very same response that Jeremiah has. Se nos viene una situación bien grande A huge difficulty gets in our way, y luego empezamos a temblar y a decir, no sé cómo lo voy a hacer. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. and we start to doubt, and we start to operate in fear and say, man, I can't do this. Tú tienes que entender que no va a haber ninguna situación que tú no puedas vencer, porque Dios está contigo y está en ti. You need to understand something, that there is nothing that you can't conquer because the Lord is with you and in you. Toda la capacidad de Dios Todopoderoso y creativo está en ti. All the creative capabilities that God has given you is already in you. Cuando Él sopló el soplo de vida sobre Adán, sobre Eva, sobre Adán, When God breathed the life into Adam and Eve, recibieron ese ADN. you received that DNA. No hay nada. There is nothing. El enemigo tiene una táctica de temor que nos paraliza en muchas ocasiones The enemy tries to paralyze us with fear, and that's his tactic. y que nos hace sentir incapaces, impotentes, inútiles, fracasados. And he tries to make us feel unworthy or incapable of doing things. ¿Tú sabes que eso no viene de Dios? Do you not know that that doesn't come from God? Eso viene de Satanás, That comes from Satan, porque Satanás nos desprecia, because Satan despises us. nos odia, He hates us. porque cuando nos mira, mira la imagen de Dios. Because when he sees us, he sees the image of God. No va a haber nada que venga a atacarte, que venga a tratar de destruir, que tú no puedas vencer. There is nothing that can come your way to try to destroy you or to defeat you, because you have his power. A veces vemos la situación, el primero que decimos, no, es que yo no puedo. First thing we say, well, no, I can't. Eso es muy difícil. That is too difficult. Y antes ni siquiera de ir a su presencia para pedir la fortaleza, levanta la banderita blanca. And before you even go to the Lord's presence, you're already waving the white flag Derrota. of defeat. Me encanta lo que dice porque me lo imaginé. I love what it says because I imagine this. Dice que está diciendo, no, Señor, yo no, Señor, es que soy chiquito. It says, no, Lord, not me, not me. It's because I'm too young. Yo soy bien inútil, bien incapaz, Señor, yo no puedo. I'm incapable of this, Lord, not me. Bueno, al menos eso me pasa cada vez que voy a predicar. Well, at least that happens to me every time I go to preach.
Ay, no, Señor, ay, Señor. Oh, not me, Lord. Ayúdame, ayúdame, Help me, ayúdame. Lord. Y Dios le dijo, Jeremías, basta, Jeremías. And the Lord told him, that's it. That's enough, Jeremiah. Dice que tocó su boca. And the word says that he touched his mouth. Y yo me imaginé como que le hizo, cállate. And I imagine they smacked him around a bit. No digas que no puedes. Don't say that you can't. Yo hice tu boca. I made your mouth. Mira, Jeremías, vamos a hacer esto. Look, Jeremiah, let's do this. Te voy a tomar de la mano. I'm going to take your hand, Y donde yo vaya, tú vas a ir. and where I go, you will go. Y cuando yo te ponga cosas para que hables, And when I tell you to say things, yo voy a hablar por ti. I'm going to speak on your behalf. ¿Entendido, Jeremías? Are we clear, Jeremiah? No tienes que hacer nada más. You don't have to do anything else. Nomás lo que yo te diga que hagas. Only do what I tell you to do. Veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad que sí? Sometimes it's so difficult for us to understand that. Antes que yo te formase, yo ya tenía tu propósito. Before you were formed, he already had your purpose. Yo ya sabía que tú te creé para que tú fueras profeta a las naciones. I created you to be prophets to the nations. ¿Para que Dios te creó a ti, hermano? What did the Lord create you for? Piensa Think en lo que siempre tu mente y tu corazón se va. about where your mind and your heart always drifts towards. ¿Cuántos han tenido sueños en Dios y se miran haciendo cosas? How many have had dreams that the Lord has given them doing certain things? Nomás mi esposo, hermano. ¿Qué pues? Just my husband? Esos sueños, hermano, no vienen de nosotros, Those dreams do not come from us. vienen de Él. They come from the Lord. Atrévete a soñar en grande, You have to dare to dream and have big dreams, porque no es en tus fuerzas, because it is not by your strength. no es en tus capacidades. It is not by your competence or your capabilities. Las más de las veces vemos los retos grandes de lo que Dios nos ha hablado, And we see these big challenges of the callings that God has given us. y al ver lo imposible, And we see them as impossible. doblamos las manos We fold our hands. y decimos, eso es imposible, eso yo nunca podré llegar a alcanzarlo. And we say, no, I could never do anything, or I could never accomplish that. En Proverbios 29:18 hay un versículo We're going to turn to Proverbs chapter 29, verse 18. y dice así: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Aquí, si notamos, la palabra ley no está en mayúsculas. If we notice something here in the scripture, that the word law is not capitalized. Y la razón es porque no se refiere al Torah. And because it's not referring to the Torah. Yo se lo voy a leer en una forma parafraseada. Rather, we're going to read it again, but I'm going to paraphrase it. Y dice, según yo lo entiendo, en mi propia paráfrasis, dice así: donde no hay un propósito definido, Where there is no defined purpose, el pueblo se extravía o agarra su propio rumbo. the people go astray and follow their own course. Dichosos los hombres que son obedientes a las instrucciones de Dios, But blessed are the people who obey God's restraints para cumplir su propósito. in order to fulfill their purpose. O sea, cuando tienes ya una visión de lo que Dios ha puesto dentro de ti, In other words, when you already have and understand the vision that the Lord has put in you,
Nunca llegarás a esa visión si no avanzas. You will never get to that vision if you don't move forward. Y si no hay una visión definida, nunca la And alcanzarás. if you don't have a defined vision, a clear vision, you'll never accomplish it. Fíjate, cuando mi hijo Fernando entró a la academia militar, a los Marines, When my son Fernando went to a military academy for the Marines, él se fue de mi casa y era bien flaquititito. and when he left our home, he was extremely skinny. Y sin nada de musculatura ni nada, flaquito. No muscles, just skinny, Bueno, pues huesos. just bones. Y lo dejamos de ver, se fue, ¿verdad? Se internó al entrenamiento. And he went to this boot camp, and we didn't see him for a while. Se fue como por 3, 4 meses. He left for about 3 to 4 months. Y luego tuvimos que ir a California a su graduación militar. And then we later went to California for his graduation. Y luego ya vimos todo lo que era la ceremonia. And we were able to participate in the ceremony. Y cuando lo veo, And when I saw him, lo noto muy diferente. he was much different. Hasta su manera de caminar, Even the way he walked, su postura. his posture. Ya se le miraba algo de pectoral, sus musculillos ahí creciendo. Él tiene unas piernas flacas, pero tenía sus chamorros bien formaditos. He was very formed and muscular. His pecs were popping out of his shirt. And his calves. Bueno, no tanto así. I'm trying to help Fernando out of it. A lo que voy, que cuando él entró, él tenía una visión. But when he came in, or when he went in, he had a vision. Pero entonces empieza en un arduo proceso que le causó mucho dolor. But when he started it, he started a process that caused him a lot of pain. Cuando él platicaba con nosotros y nos decía el proceso, And when he talked to us and he shared the process, nos comentaba, fueron muchísimos más los que se inscribieron, he shared with us that there was a lot of people that started out, pero muchos de ellos no aguantaron. but many of them quit along the way. Se regresaron a sus casas. Some of them were sent home, No tenían la visión. but because they didn't have the vision. El entrenamiento The training, el entrenamiento era muy extremo, this was an extreme training or regimen. era muy difícil, It was extremely difficult. doloroso, It was painful, pero se miraron los resultados, but the results showed porque fue equipado because he was equipped para ir y enfrentar una guerra. to go and confront and be prepared for a battle. Y regresó, gracias a Dios, con bien. And thank God he went and he came back home safely. Y los Marines tienen un dicho que se movía entre ellos, no me acuerdo bien las palabras. And amongst the Marines, there was a saying. Dice que pues les pedían que hicieran tantas push-ups y pull-ups y todo eso. They would get them to do lagartijas and Sí, cierto, ¿verdad? Se dice de diferente manera. Todo tipo de ejercicio extremo. it was a whole bunch of different extreme exercises. Y al parecer ya no aguantaban más. And as it appeared, it looked like they couldn't go forward anymore. Pero luego les dicen, haz otras 30. But then when they couldn't go anymore and do any more push-ups or pull-ups, they would ask them to do 30 more. Y luego le volvían a decir, ahora tanto de esto más. And then when they would get to those 30, they would ask them for more. Hey, do another 30. Y el coach les decía, And the sergeant would tell them, esa debilidad, ese dolor que tienes, that pain that you're feeling,
Es la seña de que la debilidad está dejando el cuerpo. It is a sign that the weakness is leaving your body. Entonces ellos decían, ok, necesito estar más fuerte y dale, And they would keep pushing and keep pushing porque querían deshacerse de la debilidad, because they wanted to eliminate all weakness in the body. sabiendo que entre más hicieran, más fuertes iban a ser. Understanding the concept that the more that they would do and the more pain that they would feel, the stronger they would get. El dolor le daba propósito a la visión. The pain gave them a purpose to the vision. Si tú te enfocas en lo que está doliendo If you focus on what is painful in your life right now y en lo difícil de tu situación, and in the difficulties of your trials in your situation, siempre vas a estar donde mismo. if you put more emphasis on that, you're going to always stay in the same place. Pero si en lugar de ver la situación difícil, te enfocas en lo que Dios ya te ha hablado, But if you look beyond the pain and the difficulties and you focus more on the vision and the calling that God has already put on your life, entre más grande sea tu propósito, the bigger your purpose is, mayor dolor, there's going to be more pain, that mayor comes with entrenamiento. more training to go through. Yo tengo 5 nietecitos y otro que viene en camino. Have 5 grandchildren and 1 on the way. Yay. Pero uno de ellos sobresale sobre de todos. But one of them particularly stands out a little bit more than the others. ¿Quién cree usted que es? Who do you guys think that is? A ver. Yay. My boy Kian, Mi Kian. mi querido Kian. ¿Sabe, hermano, que Kian es muy intrépido? You know that Kian can sometimes be very intense. A veces muy desobediente, Sometimes he doesn't listen. a veces muy terco, Sometimes he can be hard-headed, muy travieso. very curious. Ay, gracias. Pero cuando yo lo miro, But when I see him, yo tengo una visión. I have a vision. Veo a mi esposo. I see my husband. Según yo lo que tengo entendido de lo que yo he oído de, no nomás de él, pero de su familia, Based on what he shared with me, but also what his family has told me about him, mi esposo le ganaba 5 o 10 veces a Kian. my husband was 5x, 10x than Kian. Y yo pienso, si Dios ha hecho tamañas cosas en la vida de mi esposo, And I start to think, if the Lord has done such amazing things in the life of my husband, porque es un hombre asombroso, because he is an amazing man, ¿qué Dios tiene preparado para mi chiquito? what does the Lord have for my Kian? Y en ocasiones cuando escucho a mi hija un poco frustrada, And in occasions when I listen to my daughter when she's frustrated, le digo, es que no tenemos ni idea de lo que Kian va a llegar a ser en Dios. it's because, and I tell her it's because we don't know what the Lord is going to do in the life of Kian. Estamos, esos niños, nuestros hijos, Our kids, those children, esos que te dan más dolores de cabeza, those that give you such a headache, estamos creando transformadores de este mundo. we are creating those that are going to transform this world. Aquellos que lograrán hacer cosas que nosotros jamás logramos hacer. They will begin to accomplish things that we were never able to accomplish. Cuando yo estaba pequeña, tenía como 10 añitos. When Iris was like 10 years old, Era bien
ella contestaba todo el tiempo para atrás. She would talk back, very opinionated. No me enorgullece decirle que muchas veces le rompí la boca. I'm not proud to say it, but I don't even know how to say this. Okay? I I would- slapped her mouth and I tore her apart. I'm not proud to say it, but I would correct her and discipline her by smacking her in the mouth. And blood come out. And there would be blood at times to come out. Y un día teníamos unos hermanos que teníamos confianza con ellos y eran ministros. And there was Matrimonio. a couple, a minister a couple that we would work with that told us. Y me dijo, hermana, esa chamaca, hermana, así con mucha frustración lo dijo. Esa chamaca le va a sacar canas verdes. And he told me that girl there, and it didn't come from a good place. It came with criticism that you're going to get green hairs instead of gray hairs because of this girl. Y tenía razón. And he was right. Pero mi respuesta a la crítica del hermano, But my response to that criticism from that brother y le dije esto, was this. es que usted no puede ver lo que yo miro. It's because you can't see what I see. Yo miro una mujer impetuosa en Dios, I see a relentless woman of God, una mujer de fe, a woman of faith, una mujer que no retrocede. a woman that does not back down. Le dije, y voy a ver la gloria de Dios en ella. And we're going to see the glory of God in her. Y lo he visto. And I've seen it. ¿Cuántas imposibilidades podemos nosotros ver, hermano? How many impossibilities do we see? Aquellos que están pasando por un matrimonio muy difícil, Some are going through very difficult marriages, algunos con hijos en drogas some with children that are abusing drugs, o rebeldes que no quieren nada que ver con el Señor. or rebels that are just going against God. Y usted dice, ¿hasta cuándo? And you start to say to yourself, how long is this going to last? O tienes un familiar que has orado por él más de 40 años y todavía no viene a los pies de Cristo. Or you've been praying for a family member for 30 plus years and they still haven't come to the feet of Christ. Pero tienes una visión. But you have a vision. Y si no la tienes este día, la vas a agarrar. And if you don't have it today, you're going to get one today. Porque a eso viniste. Because that's what you came for. Para que Dios te dijera que hay propósito en tu dolor. So that God can show you that there's purpose in your pain. Hay un propósito en todas las circunstancias de adversidad que se te han levantado. There is a purpose in all the adversary that you have been Tú lo facing. mirarás. You will see it. Pero sí tienes que hacer algo. But you have to act and you have to do something. Enfócate en tu visión. You have to focus on your vision. Mira la visión que Dios te ha dado, aun cuando no se mire nada. Continue to focus on the vision even though when nothing is happening. Aunque se mire lo peor, hoy se mira peor que hace un año, no importa. Even if today looks worse than a year ago, it doesn't matter. Dios habló a tu corazón y te dio una palabra viva y verdadera. God spoke to your heart and gave you a living word. Abrázate de eso. Take heart in that. Hold on to that. Nadie te lo puede robar. Nobody can take that from you. Ya en ti está el ADN para vencer todo obstáculo y ver la gloria de Dios. It's already in your DNA to overcome all obstacles and to see the glory of God. Dios es un Dios fiel a lo que Él ha hablado. God is a faithful God to the things that He has spoken life into. Sostente. Sustain yourself. Algunas veces Dios coloca personas en nuestras vidas que son gente visionaria. There are sometimes the Lord puts people in our lives that are visionaries. Son personas con disciplinas. These are people that have great discipline.
Y personas que siempre se están esforzando en cambiar y en alcanzar la meta. These are people who are always looking for ways to improve or get better to achieve these goals. Y tú los ves que las alcanzan. And you see them accomplishing their goals. ¿Sabes por qué Dios te las pone cerca? Do you know why God puts those individuals into your life? Y porque hace que te enfoques para que mires la diferencia de ti. And to highlight the differences that is in you. No es para hacerte sentir menos. It's not for you to feel less. Es para ampliar tu visión de lo que tú también puedes lograr. It's to expand your vision to what is possible of what you can accomplish. Estas personas te retan a ser diferentes. Those people challenge you to be better. Hace muchos años, Many years ago, como 28, like 28 years, por primera vez fuimos a la casa de los que hoy son nuestros pastores. for the first time, we went to the home of those who today are our pastors, Pastores Cuevas. Pastor Cuevas, Y nos hospedaron en su hogar. and they invited us to their home. Y a mí la forma de ser de la pastora me dejó así como muy sorprendida. And the way that the pastor was left me extremely impressed. Ella era excelentísima en el servicio. She was excellent at service, Todavía es. and she still is to this day at serving. Usted llega a su casa y lo trata como que fuera de la realeza, que sí soy. You get to her home and the hospitality is out of this world. Es un ejemplazo. It is a great example. Y yo, en mi carácter, And me, and in my character, era muy egoísta. I was very proud, Selfish. selfish. Era una persona que no me gustaba servir. Nada que me costara a mí ningún sacrificio. I was the type of person that if I had to do it, it was a bother to me. Y cuando yo fui me quedé en casa de ella. And when I went, I stayed in her home. Yo dije, yo estoy muy mal. And I told myself, I'm not good at that, or I'm bad. Yo necesito cambiar. I need to change. Ella cambió mi perspectiva. She changed my perspective. Cambió, me retó a crecer en una área que yo estaba completamente muy mal. She challenged me to improve in an area that I fell short. Y poco a poquito me empecé a esforzar a atender a las personas, a servir, a dar la milla extra en servicio. And little by little, I began to challenge myself and to serve others. Pero está la otra área en la que tú pudieras ver a una persona con tantas cosas que tú no eres y que desearas ser. But there's also that other area where you see folks who are operating in a certain way in ways that you wish you could be. Pero muchos no lo logran. No logran el cambio. But many do not reach or get to the point to accomplish those changes. Simplemente que aunque tienen todo el potencial, Even if you have all the potential, pero no se disponen a agarrar la disciplina ni la responsabilidad que se requiere para alcanzar ese propósito. but you're not striving for that discipline or those changes in order to accomplish. Y lo podemos ver en todas las áreas. And we can see this in all of our areas of life. Tú puedes ver en tu propia rama de trabajo quiénes son más excelentes que tú. You can see at work who can do things at a higher level than you, Pero los puedes ver bien disciplinados. but you can see that they are very disciplined people. Las áreas de responsabilidad, cómo se responsabilizan.
the areas of responsibility. Esto no se da automáticamente, hermano. This isn't just given automatically, Esto se tiene que trabajar todos los días. and this doesn't happen overnight. It has to be worked on a daily basis. Las áreas de excelencia empiezan desde tu hogar. In order to operate in a level of excellency, this starts at home. Todo se enseña, hermano. Tú enseñas la excelencia de Dios en cómo tienes tu casa, And it shows your excellency in the Lord of how you have your home, cómo manejas tus finanzas, how you administer your finances, el orden de tu hogar, the order of your household, el orden de pagar tus deudas. your paying off your debts. Y me salgo de ahí porque esa es la clase de mi esposo. I'm not going to start on that today because that's my husband's, what he's teaching this Y si week. quieres saber más al respecto, véngase los viernes. And if you want to know more about finances, make sure to come Friday. Pero si tú no haces los cambios y siempre vives en la misma conformismo, en la misma dejazón, If you're always comfortable and you're not willing to make the changes and you're living in the same manner, siempre viviendo a medias, always doing things halfways, no esperes alcanzar la excelencia para lo que Dios te creó. don't be surprised when you don't reach that excellency that the Lord has created you for. Quiero hablarles un poco de la historia de Gedeón. I want to speak to you a little bit about the story of Gideon. Pero la última vez yo hablé de Gedeón, la última vez que prediqué. I think the last time that I preached, we also touched, Pero esa va a tener otro enfoque. but today we're going to focus on something a little bit different. Creo que se acomoda muy bien I think that this goes very well with today's con el tema de alcanzar el propósito que topic enfrentas. of reaching the purpose. Dice la historia en las Sagradas Escrituras que los madianitas se juntaron para oprimir a Israel. And it says that the Amalekites and the Midianites joined together to oppress Israel Y para devastarlo. and to devastate them. Quemaban todas sus cosechas y le robaban lo poco que lograban rescatar. They burned their crops and stole the little that they managed to gather. Los estaban matando de hambre, They were starving them out. haciéndolos sufrir y aún abandonaban sus casas y se refugiaban en cuevas, pues les tenían atemorizados. They made them suffer, even to the point where they made them abandon their homes to go hide in the caves out of fear. Jueces 6, del 6 al 10 dice así. In Judges chapter Era 6, tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor por causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel: yo os saqué de Egipto, de tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También os libré del poder de vuestros opresores, a quienes expulsé de vuestra presencia para entregaros a su tierra, para entregarlos su tierra. Os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no adoraréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís, pero vosotros no me obedecisteis. Dios le dice: the Lord tells them, de esta manera ustedes me desobedecieron, in this way you guys disobeyed me. le temieron a los dioses de los amorreos. You guys feared the gods of the Amorites. Al temerle a ellos era porque creían más en ellos que en mí. The moment that they feared that their God, that means that they didn't have any reverence for me. El vivir bajo temor, hermano, esto ofende a Dios. To live under fear, just know that you are offending God. Mire la diferencia. Let's look at the difference here. No es que no sientas temor en los retos. It is not that you don't have fear in the challenges that rise up, El temor es someterte al espíritu de temor. but rather than to submit to the spirit of fear.
no creyendo que Dios es suficiente para ayudarte. not believing that God is sufficient to help you through the challenges. Cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero también dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que que nos contaron nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es, Señor, que nos has desamparado y nos has entregado en manos de Madián. El Señor lo mira y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás los medianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estoy contigo. En esta conversación de Dios y Gedeón, In this conversation between God and Gideon, Dios le recuerda el pasado asombroso, lleno de milagros que hizo por ellos, por su pueblo. He reminds him of all the great things that took place in the past, of what he'd taken him out from. Y él le reclama al Señor, pero la realidad es que tú nos abandonaste. And he goes back to the Lord and he says, but the reality is you abandoned us. Cuando Gedeón no contaba que ellos se habían apartado hacia otros dioses. And at this point, he pointed out that they had turned to other gods. Dios nunca te va a dejar. Dios es fiel a su promesa. God will never leave you. He is faithful to his promises. Él es fiel a su promesa. He is faithful to his promise. Como que hay muy poquitos amenes. It's too few amens. Él es fiel a sus promesas. He is faithful to his promises. Sí lo es. He is. Pero a veces como se tardan las promesas en llegar, mejor bajamos la visión, nos desenfocamos y agarramos nuevas visiones. And sometimes these visions take so long to come or to come into fruition that we begin to change course and focus on other visions that perhaps are our own. Muchas veces, aunque conoces al Señor, tú has hecho la propia visión tuya de lo que tú quieres alcanzar. And even though you know the Lord, at times you create this vision to your own benefit. Y esa visión va así. And this vision goes like this. Yeah, from here to here. It goes from here to here. Es la visión tuya y la visión que Dios tiene para ti. It is your vision and the one that God has given you. Y a todo lo que te esfuerzas es a seguir tu propia visión. And the only thing that you focus on is your own vision. Y te vas alejando. And you begin to drift away. Y el enemigo te ha engañado tanto. And the enemy has tricked you or deceived you. Para hacerte apartar de lo que Dios tiene para ti. To make you stray away from what God's original purpose was. Porque lo que Él tiene para ti Because what he has for you, es algo grandísimo. it is something huge. Eso te va a hacer vivir plenamente y te va a hacer sumamente feliz. It's going to allow you to live in his fullness where you can experience joy, true joy. Y volvemos a lo mismo, le dice Gedeón, Señor, pero nosotros no podemos, ellos son muy fuertes. And we go back to the same thing where there's doubt from Gideon, where he's saying, Lord, we can't do it. They're way too strong. Yo vengo de la tribu más insignificante I come from the most insignificant tribe, y soy el más pequeño de mi familia. and I'm the smallest of my family. ¿Por qué no eliges a mi hermano mayor? I'm the runt of the litter. Why don't you tell my bigger brother? Y Dios le dijo, And the Lord told him, tú vas a ir, you're going to go. los vas a derrotar, You're going to destroy them porque yo estoy contigo. because I am with you.
Es todo lo que necesitamos. That is all that we need. No es en nuestra fuerza, hermano. It is not through our strength. No es nuestra capacidad. It is not through our No son capacity. nuestros dones. Not our gifts or our skills. Es la misma respuesta. Lo mismo dijo Moisés. The same thing that Moses said. Vas a ir y vas a liberar al pueblo de Egipto. You're going to go and you're going to free the people of Egypt. Pero antes de eso, a mí me bendice mucho la historia de cuando Moisés nace. And I go back to when Moses was born. Antes de él, Before him, muchos años antes, many, many years before, Dios le había dicho a Abraham, ustedes van a ser llevados a Egipto. God told Abraham that the people are going to go into Egypt. Y van a vivir por 400 años en Egipto. And they're going to live for 400 years in Egypt. Pero de ahí yo los voy a sacar con mano fuerte. But from there, I'm going to take them out with my strong hand. Solo que los años ellos fueron siendo esclavos y los años fueron pasando, las generaciones fueron pasando hasta llegar al nacimiento de Moisés. And they were enslaved for the entire duration, generation after generation, under slavery in Egypt until Moses had been born. Cuando Dios le da la palabra a Abraham, 430 años atrás, When God gave Abraham that word 400 years prior, Dios le había dicho a Abraham que iban a sacar al pueblo. God had told Abraham that the people would be freed. Para liberar al pueblo se necesitaba un libertador. But in order to free those people, they needed a liberator. Y entonces la mamá de Moisés está embarazada So Moses' mom is y se, pregnant, y se da un edicto en Egipto. and then there is a Aló. demand or a command De que todos los niños varones se les matara. that all the children that were male would be killed Porque el pueblo se estaba multiplicando mucho. because the people or the population was growing too fast. Pero la mamá de Moisés cuando lo vio dice que lo vio tan hermoso. But when Moses' mom saw him, she saw him and he was such a beautiful creature. ¿Usted se ha dado cuenta que para las mamás no importa qué hinchado, qué feíto se ve el bebé, todos son bien hermosos, ¿verdad? Bien bellos? And you know, for all mothers, when a newborn comes, no matter how swollen they look or funny looking they are, they're still the most beautiful baby in the world. Pero dice que para ella fuera hermoso But for her, he was, y decidió esconderlo. and she decided to hide him. Y luego dice que lo pudo esconder solamente 3 meses. And she was only able to hide him for 3 months. Y decidió ponerlo en una canastita y dejarlo en las manos de Dios en el río. So she decided to put him in a basket and let him float up the river and leave him in the hands of God. Y de ahí se cría en el palacio de Faraón. And from there, he was Pharaoh's daughter took him, and he was born in the palace of Pharaoh. Y fue educado por 40 años. Fue enseñado cómo gobernar. And for 40 years, he was being developed to learn how to govern. Él nunca hubiera logrado eso siendo un esclavo. He would have never learned how to govern if he was a slave. Solamente siendo un príncipe. The only way you would be able to have that kind of exposure is by being a prince. Hasta que Dios se encuentra con él otros 40 años después. Until the Lord meets him 40 years later, once again. Y Dios viene y le dice, vas a salir, te voy a mandar a Egipto para liberar al pueblo de Israel. And the Lord comes and tells him, you're going to go and free the people of the Israelites from Egypt. Imagino la cara. ¿Yo? And Moses was like, me? Sí, tú. Yes, you.
Pero pues soy tartamudo. But I stutter a lot. Moisés, yo hice tu lengua, yo hice la lengua, te la puedo arreglar. And God says, Moses, I made you. I made your tongue. I can fix it. I can't. No sé hablar. But no puedo. Y Dios le dice, ay, bueno, así me lo imagino yo, ¿sí? Porque si hubiera sido yo, And this is how I imagine the Lord. Oh, okay. Moisés. Goodness. Moses. Mira, ahí tienes a tu hermano, él sí sabe hablar, hombre. And finally, the Lord's like, well, you have Aaron there that can help you communicate. ¿Por qué quiero vuelvo a tocar otro pasaje alusivo? Why do I come back to this topic? Porque es nuestra naturaleza ver las imposibilidades. Because it is in our nature to focus more on the impossibilities. Es muy natural, en la humanidad está en que siempre nos enfocamos en todo lo que no tenemos, lo que no podemos, lo que es muy difícil y muchas veces eso nos para. It's in our nature to focus more on what we don't have, what we can't achieve, or why we can't. And that sometimes stops us. Dios escoge un llamado fuerte o grande o situaciones difíciles para que nosotros las atravesemos no en nuestra fuerza. And the Lord allows us to go through these circumstances so that we can be successful, but not with our own strength. Hay que aprender algo, hermano, en esta mañana también. We have to learn something this morning. Que en cierta escritura en el Nuevo Testamento nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. And there's a scripture that says that the burden, my yoke is easy and my burden is light. Thank you. El llamado de Dios, si te enyugas con Dios, If you yoke yourself with the Lord, va a ser fácil. it's going to be easy. Cuando te dejas de enyugar con Dios, When you stop being yoked with the Lord, todo lo que haces por Dios es muy pesado. everything that you do for the Lord is difficult. Sea el llamado que sea. Whatever calling that it may be. Cuando empiezas a salir tu carácter porque te sientes muy presionado, muy cargado. When your true character starts to come out because you're stressed out or you're extremely burdened. La seña, esa es una seña magnificada y es porque te estás llevando el yugo tú solo. And that is a very clear signal that you are trying to be yoked by yourself alone and carry all the load yourself. Y empieza a pesar. And the load starts to get heavy. Te carga. Porque este yugo que Dios pone sobre nosotros para lo que fuimos creados, Because that load that the Lord put on us, for which He created us, solamente se puede llevar a través de su espíritu. it can only be carried out by His Spirit. Y para eso tenemos que conectarnos con Él todos los días. And this is why we have to connect with the Lord every single day. No tengo tiempo. I don't have time. Muchos dicen eso. A lot of folks say that. Vas a tener tiempo para lo que sea importante para ti. You're going to make time for whatever is important for you. Tiene que ser esencial It has to be essential to y your day conectarte diariamente con to Dios connect with the Lord on a day-to-day basis a través de la oración y a través de su palabra. through prayer and through reading His Word. Gedeón, volvamos ya para concluir, volvamos a la historia de Gedeón por un momento. And to conclude, we're going to come back to the story of Gideon. Gedeón le dice al Señor, me imagino que en su conversión le dijo, tengo miedo. And
in the conversation, I would imagine that Gideon tells the Lord that he's scared. Y Dios le dijo, si tienes miedo, baja al campamento de los madianitas. If you are scared, go down to the camp of the Midianites Ve durante la noche in the middle of the night, y yo te voy a mostrar algo. and I'm going to show you something. Y dice que estaban escondidos él y me imagino que el que trabajaba bien cerca de él, el soldado, y estaban atrás de una casa de campaña And escuchando. it was said that he was hiding behind a structure, him in his right hand, and they were just listening. Y uno de los soldados le estaba platicando al otro And un sueño and one of the soldiers was speaking to another, y le dijo, fíjate que tuve un sueño anoche. Ah, sí, ¿qué soñaste? and he was telling him, hey, the soldier was telling the other guy, the Midianites, I was having a dream the other night. Soñé que era un pan de cebada bien grande y que venía rodando sobre nuestro campamento y venía y lo hacía pedazos. And there was something, what was A bread. it? A big bread that was just rolling down the hill, and it came and it crushed us all. Y le dijo, bueno, ese pan, ese es Gedeón. And he was saying that bread, well, that bread is Gideon. Y Gedeón está oyendo lo que Dios está haciendo ya con él, con su pueblo, con los enemigos. And Gideon started to recognize what the Lord was doing Y amongst the entendió people, and he que understood Dios estaba con él. clearly that the Lord was with him. Para Moisés los obstáculos eran los egipcios. For Moses, the obstacles were the Egyptians. Para Gedeón eran los madianitas. For Gideon, it was the Midianites. Para Jeremías era la maldad del pueblo. For Jeremiah, it was the I'm sorry? Wickedness. The weakness, I'm sorry. Para ellos había muchas imposibilidades For them, there was a lot of impossibility que los hacían sentir incapaces. that made them feel less than. Pero el propósito de Dios en su vida, But en the, sus but the vidas, purpose of God in their lives, y cada proceso los llevaba a acercarse más al cumplimiento de su llamado. but every step of the way and every process got them closer to the calling of their purpose. Yo quiero hablarte a ti. And I want to speak to you. ¿Qué imposibilidades estás viviendo el día de hoy? What impossibilities have you been facing lately? ¿Qué mentiras has estado escuchando en tu mente? What lies have you been listening in your head? ¿Estás cargando la carga tú solo? Are you carrying the load alone? Porque dentro de ti está el ADN de Dios. Because in you is the DNA of God. Todo el poder de su Espíritu Santo reside en ti. All of the power of the Holy Spirit resides in you. Porque para los que aman a Dios todas las cosas son Because posibles. those that love the Lord, all things are possible. Ponte de pie. Please stand. Gracias, mijito. Dios es muy fiel, hermano. Y lo he reiterado porque lo he visto toda mi vida. He visto su bondad. Las imposibilidades que uno enfrenta no son más que retos para crecer, para avanzar en nuestra fe. ¿Qué te está deteniendo para no avanzar a lo que Dios tiene para ti? ¿Qué pensamientos negativos Satanás ha hablado a tu mente, haciéndote creer que tú nunca podrás? Que siempre vas a vivir en el mismo pozo, en el mismo hoyo, que no podrás conquistar la prueba o el reto, que es el que te está capacitando para gobernar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios viene a retarnos cada día.
Y el propósito de Dios no es que mire la imposibilidad y digas, es que yo no. Sí, tú. La Biblia a mí me da mucha esperanza porque dice, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El diablo muchas veces ha querido burlar de mí porque ha puesto una imposibilidad hasta cierto punto en mi cuerpo. Pero yo me río de él porque se me ha sido dada una palabra viva. Dios ha hablado palabras sobre mí y de ahí me agarro. Y yo tengo una visión grande y maravillosa de lo que Dios ha hablado sobre mi vida y lo alcanzaré. Y yo vengo a retarte en esta hora. Tú necesitas pasar este altar. A mí el altar me encanta. Me encanta. Porque siempre que me encuentro con esas imposibilidades, yo corro a ese altar. Ahorita puede ser que no me pueda hincar, pero dentro de mi corazón estoy postrada ante Él y diciéndole, ahorita no puedo, pero podré hincarme más adelante y te daré todo mi ser, todo es para ti. ¿Por qué no vienes con tus imposibilidades y con tu yo no, yo no puedo, yo no sé cómo, no sé qué, no sé, Señor, hasta cuándo, yo ya no soporto más? Y vienes con tus quejas, y vienes con tu coraje, y vienes con tu frustración, y te acercas al Señor con todos tus nos. A Dios no le molesta, hermano, a Dios no le molesta que tú vengas siendo frágil y sensible a Él, sincero, diciéndole, I'm sorry, te he fallado, Señor. Siempre estoy concentrada en lo que yo quiero hacer. Estoy concentrada en mi propia necesidad. Estoy concentrada en lo que a mí me da la gana, Señor. Y siempre te hago a un lado. Dios nos llama, hermanos, cuando Él puso sus ojos en ti. Él dijo, Él te creó. No te creó para vivir en miseria, o vivir en ataduras, o vivir en cosas que tú no puedas vencer en tu vida.